Bienvenidos al podcast Tu Historia en Otra Voz. Una semana más estamos aquí reunidos con nuestro grandísimo invitado, un invitado de lujo, la segunda vez que lo tenemos en el podcast. Y pues aquí está con nosotros Maestro Sato. Pues bienvenidos aquí a la cabaña del dragón y el unicornio. Me da gusto tenerlos nuevamente aquí en esta su casa. Y pues me va a dar mucho gusto compartir con ustedes y con todo su teleauditorio y toda la gente que vaya a mirar este podcast, que se va a sorprender con esto que vamos a contar. Pero fíjense, antes de empezar, que hay mucha gente en la vida que por temor o por vergüenza no cuenta este tipo de experiencias porque piensa que nadie le va a creer. Sí. Pero si nos diéramos a la tarea de hacer una entrevista, un censo a 100 personas, Sí. nos sorprenderíamos de cuánta gente tiene guardadas muchas historias que podrían ser muy especiales para contar. Sí, o mínimo tiene una historia que, o sea, como mínimo una historia que resalta y dice, mira, a mí me pasó esto, que no le pueden encontrar alguna lógica, física, química, o sea, eso es a mí lo que más me interesa, que de repente de la nada suceden cosas y es lo que más saca de onda. Y no sé si les ha pasado, pero en lo personal yo siempre trato de buscar alguna situación lógica de se azotó la puerta, el aire, no estoy haciendo aire. Sí, fue el aire. O algo así. No agarrar el tema. Ajá. Y quizá ustedes se pregunten a qué se refieren, pero en esencia es a este terror real que muchos han experimentado a través de experiencias personales, a través de lo que les cuentan las abuelitas, sobre todo en esas épocas. Se llega a escuchar mucho o más frecuentemente que pasaban hechos más fuertes en cuanto a un susto, ¿no? Ya sea en la casa, en una parcela, en una estación de tren, en el panteón, alguna calle en específico, un punto en específico que como lo mencionamos en la ocasión pasada que usted estuvo con nosotros, puntos de energía, ¿no? Que guardan algo y se manifiesta en algún momento. El asunto es de que hoy en día la gente estamos tan urbanizados que nos dedicamos solamente a las preocupaciones de nuestras ciudades. Uh-huh. El trabajo, la comida, el papá, la mamá, la escuela, los hijos, etcétera. Y ya se pierden esas historias que precisamente los abuelitos o los tíos que son mayores nos contaban de sus experiencias que les pasaban en los ranchos, Sí. en pequeñas comunidades, en pequeñas poblaciones. Y fíjense que tengo antecedentes en la familia que de verdad les pasaron cosas muy impresionantes, a tal grado que pues yo no me tocó vivir eso porque yo era un niño muy pequeño de 3 años, 4 años, pero yo sí escuchaba lo que contaban los tíos y los abuelos y los bisabuelos, pero cuando a mí me pasó, ya dije, esto ya fue el acabose. Sí, fíjate que a mí también de repente sí, se cuentan, no sé si a ustedes les ha pasado, que de repente están platicando de cosas, de a mí me pasó que me asustaron así, a mí así, que no sé qué, y te quedas con eso y dices, a mí, ¿cómo por qué no me han asustado? Sí. Y no, realmente, una vez que dije, neta, yo ya no quiero que me pase nada, que no me asusten, porque antes me hacía este cuestionamiento de por qué no me asustan y ahora es por qué soy tan sensible a ciertas situaciones. Como pues anteriormente, pues hace que unos 5 años, ¿no? Uh-huh. Que te había platicado de varias cosillas que pasaban en mi casa, que si era así de no sé qué hacer, la neta. Me desesperé mucho. Porque había gente en mi fraccionamiento que decía que veía a una niña entrar a mi casa, pero no cerraba puertas, o sea, se atravesaba nada más. Ajá, se atravesaba a mi casa. Y a mí me tocó escuchar que yo antes tenía una litera, y en esa litera, las literas pues hacen un montón de ruido, más si son de metal. Entonces, escuchaba cuando se subían y cuando se bajaban de la litera. Sin haber nadie. Sí, estaba yo solo en mi casa. Hasta una vez que de plano sí me espanté mucho porque estaba en mi computadora, estaba escribiendo, tenía un cojín y de repente siento como al cojín le hacen así. Ahí fue donde de plano agarré mis cositas. Yo entraba en la tarde a la prepa, entraba a la 1 de la tarde, a las 10:30 yo ya estaba afuera de mi prepa porque no soportaba el ambiente en mi casa.
Y una vecina me dijo, mira, no te preocupes, es una niña. De repente también viene aquí a la casa, hace sus travesuras. Y la señora de lo más normal posible. Y me dice, no te apures. Déjale unos dulces, un vasito de agua, rézale, préndele una veladora. Con eso te va a dejar en paz. Y me sorprendió mucho que haciendo eso dejó de pasar ciertas situaciones, pero se venían otras situaciones nuevas. Por ejemplo, atrás de mi casa hay un kinder, y en ese kinder varias personas han visto una señora de negro. Y unos vecinos la vieron afuera de su ventana. Entonces sí fue así como de, híjole. Qué fuerte, ¿no? De repente te asomas al patio y... ¿Ahí ves a alguien? ¿Quién está ahí? Sí. En este caso, fíjense que a ustedes y a todo el público, hay como 3 niveles de las apariciones o de los fenómenos paranormales. El nivel A sería lo que llegamos a percibir de manera muy sutil, que pueden ser sensaciones como escalofríos, como ahorita que me acaba de dar un escalofrío, como puede ser que miraste con el rabillo del ojo una pequeña sombra o alguien que pasó, pero no pasa de ahí. El segundo nivel es cuando ya te toca mirar claramente esa sombra, ya no tiene nada más sombra, sino tiene un rostro, sí. Y que ves así manifestaciones un poco más serias, por así llamarles, donde se mueven los objetos enfrente de ti o sale volando un libro, etcétera. Esa sería la B. Y la C sería cuando ya interfieren estas entidades en ti y te avientan, te ahorcan, se te suben encima, te jalan el cabello, te meten zancadilla y te andan hasta aventando un cuchillo y te hieren y ya te lastiman. Fíjense que hablando de eso, tengo 2 experiencias. La primera, estaba en casa de mi abuelita, estaba muy cansado, me fui a un cuarto a acostar. Entonces recuerdo, no sé si fue sueño, pero de repente abro los ojos y veo que las cobijas me empiezan a envolver. Entonces se me oscurece la vista, yo no me podía mover. Entonces ya de rato despierto y me quedé pensando, ¿fue un sueño? Sí pasó. La segunda, estaba en mi casa cuando vivía con mis papás. Entonces era de noche, mi mamá trabajaba como enfermera en un hospital, turno de noche. Y recuerdo que estaba en mi cama dormido, me despierto de golpe. Entonces yo sentía que me estaba muriendo porque se me empieza a acelerar el corazón, se me empieza a nublar la vista. Entonces yo en mi desesperación trato de levantarme y me siento súper flojo. Las manos no me respondían bien, las piernas. A como puedo salgo del cuarto y ya en las escaleras lo vuelvo a sentir. Entonces ya estaba como que a medias escaleras, lo vuelvo a sentir, ya sentía que me caía. La aviento la mano, me agarro, subo con mi papá, le toco su puerta, abre desesperado, me dice, ¿qué traes? Le digo, me estoy muriendo, no sé qué me está pasando. No, cálmate, todo está bien. Me acuesto en su cama, como que me calmo, pero de ratito me despierto otra vez y era así como sentir una presencia, algo que me incomodaba mucho, hasta que el cansancio me dejó tumbado ya en la cama, y ya al día siguiente despierto y fue como si nada hubiera pasado. El asunto es que cuando estas entidades o estos fenómenos nos llegan a afectar ya de tal manera más física, nos producen desde ataques de ansiedad hasta ataques de terror o de paranoia. Sí. Y es entonces cuando nos sentimos tan mal que a veces sentimos que nos estamos desmayando, que nos estamos muriendo, pero eso llegan a provocar estas energías o estas cosas sobrenaturales, porque como no entendemos qué está pasando y queremos encontrar una respuesta rápida, nuestra mente revoluciona de tal manera que hasta perdemos el sentido de la realidad, del aquí, de la hora, del tiempo y del espacio, y por eso es que la gente se siente mal. Sí. Pues se siente horrible. A mí no me ha pasado así, pero yo sí, no he llegado al tercer contacto, por así decirlo. Uh-huh. Pero sí he llegado el primero y el segundo, estoy seguro que sí he estado muy, muy tangible en ello. Una vez me acuerdo mucho, una vez que veníamos de la casa de una tía, veníamos aquí por Nocupetaro y nos toca el primer semáforo que está en Chedraui.
Y volteo y yo, que tendría como unos 7 años, más o menos. Y volteo para el estacionamiento. Y a medio estacionamiento de Chedraui veo una niña. Pero una niña así con un vestido de estos zampones y todo. Y le digo a mi mamá, mamá, ¿ya viste esa niña? Y me dice, ay, hijo, por ahí van a andar sus papás, no te preocupes. Y le dije, no creo. Y ya eran como las 1:30 de la mañana. Y le dije, no, no creo. Me dice, sí, mira, por ahí en andar, todavía se ven taxis, que no sé qué. Estaba totalmente solo. En ese estacionamiento me parece que dejan una hilera prendida y la otra apagada, una prendida y la otra apagada. Y así, y estaba como en medio de una entreprendida, en una prendida y en una apagada. Y estaba a la mitad. Y hasta hace como 2 años o 3, mi mamá me confesó, me dice, mira, la neta, sí vi a la niña, me dio tantísimo miedo, pero no quería que te espantaras más de lo que ya estabas, por eso no te dije nada. Pero sí, ella también vio a la niña abajo en el estacionamiento de Chedraui. Y de repente son estas cosas que, como te digo, no te explicas, o bueno, yo no me explico cómo es que suceden las cosas, o cómo trascienden. Hay una rama que es la metafísica o la parapsicología, que estudian este tipo de cuestiones, de fenómenos. Ajá, de fenómenos paranormales, por así decirlo, pero no sé, siento que yo no podría trabajar en eso. No, soy muy miedoso y siento que soy muy susceptible a muchas cosas, que sí me dan muchísimo miedo. Para ir calentando motores les voy a contar algo que les pasó a mi mamá, a mi papá, a mis abuelitos, a los tíos abuelos y a mis tíos, ya hermanos de mi mamá, que estaban pues ya más o menos mayorcitos. Mayorcitos me refiero, eran jóvenes adultos. Uh-huh. Les pasó en la Villita, es allá como rumbo a Tacámbaro, uh-huh. Después de Villamadero, hay un pueblo que se llamaba La Villita. Eran aquellos tiempos que los carros eran pues muy antiguos todavía, las calles empedradas, y la gente tenía por costumbre hacer sus fogatas en la calle para recibir la Navidad y el Año Nuevo. Uh-huh. Y ahí se tomaban su ponchecito y su atolito y un licorcito por ahí. Mis tíos abuelos tenían una tienda en la mera esquina frente a lo que viene siendo el atrio del templo principal de ahí, de este pueblo. Uh-huh. Y entonces estaban ahí compartiendo algunos antojitos y platicando. Ya era noche, porque así se acostumbraba en los pueblos, se quedaban noche en las fogatas, y de repente ellos estaban en la mera esquina, pero enfrente de lo que es el portón de la tiendita, porque tenía ese tío abuelo una tiendita, pero en la calle de al lado era una calle larga que abarcaba hasta donde terminaba la propiedad de ese tío abuelo. Era una propiedad, pues yo creo de 100 metros de fondo. Entonces, pero era la última casa. Uh-huh. O sea, ya era puro campo abierto. Entonces estaban ahí platicando y de repente escuchan los tíos y las tías y dicen, por ahí viene un jinete, ¿a quién vendrá a ver? Y eran como las 11 de la noche. Y se asomaban así como a la calle y así entre la penumbra, porque todavía no existía el alumbrado público, y con la luz poquita de la luna que había, veían por allá, como hacia lo lejos, en la calle esa que había plantas y cercas de piedra, que andaba un perrito, y se notaba un perrito que andaba por ahí, pero no veían a nadie. Y seguían acá, en lo suyo, en la parte de enfrente de la casa del tío abuelo, y seguían escuchando, que se escuchaban los casquidos del caballo. Uh-huh. ¿A quién vendrá? ¿Quién será el jinete que vendrá a estas horas? Pues ya eran como las 11 de la noche. Y se volvían a asomar y veían el perrito más cerca, pero no veían ningún jinete. Y pues seguían acá platicando sin pensar en nada, y que platicando de la misa que iba a ser quién sabe cuándo, cosas de abuelos y de tíos y todo eso. Y más al ratito vuelven a escuchar que está como más cerca, ya para llegar a la esquina, y se vuelven a asomar y ven un perrito negro que anda por ahí, pero pues no ven más que eso. Y siguen acá ya como un poquito, ya como preocupados, porque escuchaban pero no veían a nadie, y pensaban que a lo mejor este jinete se escondía entre las ramas de los árboles y de los matorrales que había en la calle. Y ya dijeron, pues vamos a esperar a que llegue, a ver si sale. Y cuando estaban ahí sentados todos en banquitas y
y equipales, que son unos banquitos que parecen tambores, Sí. que son de tierra caliente y todo eso, que estaban sentados todos ahí, y que escucharon que ya iba a llegar a la esquina el jinete. ¿Cuál va siendo su sorpresa? Cuando un perro de 2 metros de altura caminando en sus 2 patas traseras llega a la esquina y va caminando seguido hacia el frente y les dice: buenas noches, tengan sus mercedes, ¿cómo están ustedes? Y todos los tíos y chiquillos que había en ese momento, corredero para adentro, los más envalentonados, que eran los tíos abuelos y los abuelos grandes, como rezando en ese momento porque no había otra cosa. Y ese ser que decían que tenía así unos ojos así como si estuvieran iluminados por el fuego, pero caminando en 2 patas, un perro grandote, pero ya se veía así como muy, muy raro. Nada más lo vieron caminar hacia el centro y de lo que viene siendo el pueblo, donde estaría un kiosco y todo eso, que ahora creo que es un kiosco, y nada más atravesó el pueblo así, de lado a lado. Y eso los impactó de tal manera, y creo que de ahí en adelante empezaron a contar todos los tíos abuelos sus experiencias que habían tenido con la presencia del diablo. Me gusta bien chilita. Hablando de eso, hace una semana fui a Europa y una tía nos contó que estaba en Los Reyes y así, que escuchaba atrás de la clínica los casquidos. Entonces, que uno de los guardias le dice: no salga en la madrugada, enfermera, que se escuchan ruidos, no salga. Entonces que ahí la dejó con la duda del no salga. Entonces ya entrado como la 1, 2 de la madrugada, empieza a escuchar. Entonces que le da curiosidad, que se asoma y no veía nada. Ya como cerca de las 3 se vuelve a escuchar más fuerte, más cerca. Se le acerca el guardia y le dice: no salga. Le dice: ¿pero por qué? Es que yo escucho desde hace rato. Y le dice: es el diablo. Pasa por aquí atrás, o a la loma del cerro. Esa se fue la pinche y que mi tía se quedó sorprendida porque pese a que ya le había dicho no salga, que ya cuando se escuchaba más cerca se asoma y realmente no había nada, que nada más escuchaba el sonido del caballo, así ya que iba alejándose a la loma. Y sí me quedé de no inventes. Y ahorita que me está diciendo eso, que se escuchaba el casquillo, sí te saca de onda. ¿A usted le ha pasado? Fíjense que, como les decía, como que hay antecedentes en la familia de cosas que tienen que ver con apariciones de este maligno, porque sobre todo sucedía cuando la gente se acercaba a los tiempos de fiestas patronales de las iglesias, que tenían esas experiencias. Una ocasión creo que iban en un carrito de los de antes, en una camionetita creo, y creo que algo les quería impedir que llegaran como a la misa o algo, y hasta pasó por encima del camino. Ellos iban en el camino de terracería y pasó como un cuero encendido así encima, como para advertirles no sigan su camino. De hecho, no sé si fue a mi abuelo o a algún familiar de mi abuelo, tenía un caballo más o menos color blanco, no blanco, sino un color muy claro. Uh-huh. Y cuando iban a una misa, no sé si a Tacámbaro, a una misa especial de gallo, uh-huh, que son en la madrugada. Sí, a las 12, ¿no? Ajá, resulta de que había como varias señales que se les estaban presentando como para no llegar a la misa de gallo a hacer sus devociones y todo eso, pero no hacían caso y ellos seguían rezando, y en una de esas escucharon una voz muy grotesca, escucharon un chicotazo, y el caballo de mi abuelo o del tío abuelo, no sé quién, salió, pero corriendo, y se fueron los demás compañeros siguiendo al que iba en el caballo. No, es que iba el jinete. Okay. No sé si mi tío se desbocó, pero iba ahí. Y ya cuando lo encontraron, pues estaba mi tío casi a caerse en un barranco. ¿Le hago una pausa para que pase el tren? ¿O seguimos? No, si quiere continuar. Ok, sí. Y entonces lo encuentran casi que se está por desbarrancar y detienen al caballo. Y ya pues estaban muy nerviosos. ¿Qué habrá sido eso? Nosotros también lo escuchamos. Y ya llegan a Tacámbaro y ya llegan a la misa de gallo y ya el padre los bendice y ya se regresan y todo eso. Y al otro día el abuelo o el tío abuelo, no sé, no recuerdo quién era el que le tocó esta historia, se da cuenta que en la anca de su caballo estaba
un chicotazo como si fuera quemado, como marcado como quemado. Y el caballo cambió de color con el tiempo, de pelaje, y la marca nunca se le quitó. Y así se murió el caballo con esa marca. A mi papá le pasó algo similar, no de caballos ni de chicotazos, pero también él trabajó muchísimo tiempo de chofer de autobuses. Entonces dice que un día iba rumbo a Mazatlán, creo, y pasó cerca de donde está Oceanía. La neta no sé en dónde está, pero es para allá, para el norte de México, y que esa carretera está fea, pero pues no tanto, y que exactamente hay una curva, que está la curva y va la desviación a Oceanía, y para seguir el camino. Y dice mi papá que por las mañanas, si pasas, hay muchísimas cruces ahí, en esa curva en específico. Entonces que mi papá iba de camino para allá, y que su compañero le dijo, oye, la neta ya tengo sueño, maneja tú ya dormiste. Sí, que en una terminal hicieron el cambio y que iban rumbo para allá, cuando de repente a media curva dice mi papá que se le atravesó un toro, pero que un toro, o sea, ¿de qué tamaño están los autobuses? Dice mi papá que el toro llegaba a la mitad del autobús, y que mi papá dijo, no, si lo atropello me va a matar y voy a matar. Va a voltear el camión. Entonces que lo esquivó y que se fue coleando un rato hasta que pudo controlar el autobús, y que ya llegaron a la central camionera, y que se bajó su compañero, y que mi papá estaba haciendo el chequeo y todo, y que estaba con el supervisor, y para hacerle la maldad su compañero llega y le dice, oye, pues ¿qué te pasa? Fíjate que sentí que te ibas coleando, ¿qué onda? ¿Estabas cansado? ¿Qué te pasó? ¿Te ibas durmiendo? Y le dijo, no me vas a creer, pero me apareció así, un toro así, lo esquivé así, que no sé qué. Y que en eso el supervisor así estaba llenando, y que volteó y que le dijo a mi papá es muy chino, entonces pues, le dicen chino, ¿no? Y que volteó y le dijo, chino, ¿se te apareció el diablo? Y dice, ahí, si pasas en la mañana, hay muchísimas cruces, y a todos se les aparece ese toro, y hacen que se desbarranquen y se maten todos en el camión, no hay ningún sobreviviente. Dice, tú te salvaste de que te matara el diablo. Y así hay historias aquí en Capula, no muy lejos de aquí de Morelia, para los que nos ven en otros lados del mundo. Hay una población que está aquí como a media hora, sí. Y ahí hay una leyenda, no es una leyenda urbana, es una leyenda real, de que en las orillas de Capula, por la parte de atrás, por la parte norte del pueblo de Capula, que ya son caminos de tierra y hay parajes para sembrar y todo eso, hay como una especie de lomita, y que de allá baja un toro encendido, así dicen los pobladores de Capula, un toro encendido en llamas, para asustar a la gente que se anda acercando en determinadas fechas y en determinadas horas. Wow. Así que será ese toro. Pues, Y como pregunta, ¿a qué se deberá esta manifestación así? O sea, ¿qué cree usted que tenga que ver para que se aparezca a ciertas personas en cierto momento? ¿Qué cree que influye? Pues yo, ¿para qué? Más bien, También yo creo que también puede ser una lección que deben de aprender algunas personas, que a lo mejor, si los abuelos te dicen, oye, no te estés desvelando y no vayas a tal parte de la casa o no vayas a tal parte del pueblo a esas horas, es por algo. Yo creo que es una lección que se tiene que aprender, porque los que han dicho ahí de Capula que se les aparece este toro encendido en fuego, pues ha de ser porque son muy envalentonados y se van medio borrachitos, o se van así muy así como valientes para vivir la experiencia, pero les ha tocado unos sustos muy terribles. Entonces yo creo que eso llega a suceder, y es precisamente lo que a mí me pasó, y yo creo que fue una experiencia que era una lección que yo tenía que aprender. Y entonces, por eso es de que les contaba la otra ocasión, y suena hasta como de telenovela, pero las 3 veces que se me apareció el diablo. a ver. Sí, es un título de Sí. novelas que te va
atrapar De completamente. capítulo de serie, güey, las 3 veces que se... No, y antes de que usted la cuente, sí es cierto esto, ¿eh? Porque muchos dicen, eso no es cierto, Ajá. eso no es cierto, a mí no me va a pasar. Sí. Mira, vamos, no pasa nada. Ah, y ya cuando les toca, ya es ajá. así como de, Pues ay, un güey. caso muy famoso fue el de Facundo, que él sí. decía, no, a mí no, y que a mí me hacen los mandados, que no sé qué. Y cuando se mete al panteón y se le aparece realmente, pues lo que vio, realmente no sé qué fue lo que vio. Creo que pero, fue una niña. La niña. ahí fue donde dijo, ay, güey, ahora sí. Tendría yo como 19 años de edad. Yo estaba en ese momento ya en la facultad de Historia. Y además de que estaba en la facultad de Historia y que me tocó un horario muy feo, que a mí no me gustaba estar en la tarde en la universidad, porque yo toda mi vida estudié primaria, secundaria, kinder, prepa en la mañana, y de repente el cambiazo a la tarde, porque además en las tardes yo me la pasaba cascareando voleibol con todos mis amigos de la colonia Molino de Parras, a quienes les envío muchos saludos. Y entonces para mí el quitarme la oportunidad de cascarear todas las tardes, pues para mí era algo muy feo, que me encantaba el voleibol y que fui deportista muy, muy reconocido en ese deporte. Entonces estaba en esa época de la facultad, 19 años de edad, y yo ya había empezado a leer las cartas como desde los 13 años de edad, a raíz de que fuimos a visitar con mis compañeros de la secundaria y de la prepa posteriormente a un viejecito que cerca de la Soterraña leía las cartas en una vecindad. Pero un viejecito, yo creo que tenía más de 100 años, pero a mí me impactó la personalidad que tenía el señor y sus cartas del tarot. Mis amiguillas, pues ellas emocionadas porque les dijera si iban a tener novio o si iban a reprobar una materia, pero yo estaba impactado por la personalidad de ese señor. Ahí me nació la curiosidad por aprender a leer las cartas, cosa que aprendí. Entonces, como a los 19 años de edad, estando yo en la casa, después de haber venido de la facultad, y siempre tratábamos de suspender las clases para yo venirme a lo que es ahora el Secufit, que antes era el Injude, o antes era el CREA, para venirme rápido a cascarear. Pero ya eran como las 7 de la noche, ya estaba en la casa disponiéndome a terminar mis tareas antes de bajar a cenar, y de repente tocan a la puerta y sale uno de mis hermanos y dice, te hablan. Y voy a la puerta, bajo de la segunda planta, y era un amigo mío, de los que jugaban voleibol, y me dice, oye, es que un amigo mío quiere conocerte, que quiere que le lea las cartas. Pero yo vi a mi amigo muy desesperado, muy como nervioso. No entendí su nerviosismo. Le dije, sí, pues, ¿dónde está? Déjame hablarle. Y fue a la esquina, que la esquina estaba a 3 casas, y me presentó a su amigo, un amigo que yo veía como de unos 25 años de edad. Yo tenía 19, ese amigo tenía 25 años de edad, pero lo veía moreno, de un aspecto así como muy serio, muy duro. Más o menos entre flaco, corrioso y fornidillo. Corrioso se refiere a una persona que se le marcan los músculos, sin estar muy fornido. Entonces le dije, que tú quieres que te lea las cartas, sí. Y entonces mi amigo se va corriendo, se va y me lo deja ahí. Dije, bueno, en ese entonces, como todavía era un joven, yo no tenía un consultorio como tal, y yo había adaptado en mi recámara, junto a la cama, una mesita redonda con 2 sillitas y una lámpara que colgaba que iluminara la mesita, y ahí yo leía las cartas. Y ya le dije, pues pásate, te voy a leer las cartas. Entonces, mientras se sentaba este muchacho, de 25 años más o menos, le empecé a preguntar, ¿por qué tienes interés en eso? No, pues es que quiero saber unas cosas, me decía. Pero después me empezó a decir cosas como si se hubieran invertido los papeles, como si me estuviera a mí diciendo cosas mías, como si me estuviera a mí descifrando mi personalidad y ciertos retos, sueños, gustos y deseos que yo tenía. Y yo me estaba como sorprendiendo porque todavía no nos sentábamos a leerle las cartas, y Dama le había dicho, barajea las cartas para que yo ahorita te diga lo que tú necesitas saber. Y me dice, no, pues es que más que nada yo quería venir a platicar contigo, mientras él barajeaba las cartas. Es que yo quería conocerte porque tenemos mucho interés en que te unas a nosotros. Y
Y yo pensando por acá, pues, ¿a quién me tengo que unir? Sí. Y él seguía barajeando las cartas. Era un sindicato de... Sí, algún sindicato de algo. Entonces, yo ya había escuchado en esos tiempos que había sectas, que había grupos como los masones, como los gnósticos, como los esenios. Yo pensé que se trataba de algo así. Pero yo seguía escuchándolo y más me sorprendía porque me estaba como leyendo la mente, como que me estaba sacando secretos que solamente yo conocía, que por lo menos mi familia y mis amigos no conocían. Entonces yo estoy muy sorprendido y me dice, pues es que te queremos a ti con nosotros porque sabemos de tus capacidades, sabemos que vas a lograr muchas cosas, pero nosotros te vamos a ofrecer lo que tú quieras, te vamos a ofrecer todo el poder que tú quieras, todo el éxito que tú quieras y toda la riqueza que tú quieras. Entonces a mí de repente se me encendía la curiosidad y yo decía, ¿a poco sí? ¿A ese grado? Sí, si tú te unes a nosotros vas a obtener eso y todo lo que quieras. Entonces ya cuando empecé a notar que estaba muy insistente este muchacho, pues yo estaba como ya un poco a disgusto, incómodo, y dije, no, pero vamos a proceder a leerte las cartas, que es a lo que viniste. Y dice, no es necesario, yo ya vine a dejarte el mensaje. Y entonces deja las cartas ahí, en la mesita, y le digo, pero ¿no quieres saber a lo que viniste? Dice, no es necesario. Y entonces me atrevo a preguntarle, pero ¿quién eres tú? Y dice, si quieres saber quién soy yo, en las cartas lo vas a saber. Fue lo último que me dijo, fue lo último que ya soporté, porque estaba teniendo mucha tolerancia. Dije, pues entonces, si no quieres que te lea las cartas, pues te acompaño a la puerta. Y ya se fue, sin antes decirme, después te voy a volver a visitar, o te voy a volver a ver, así me dijo. Entonces yo me quedé sorprendido, lo vi que se fue, caminó a la esquina y se fue, no quise yo asomarme para dónde se iba, yo dije, no, pues, muy raro. Yo para olvidarme un poco del asunto, ya que estaba en la planta baja, pasé a la cocina, vimos un rato la televisión, con la familia, merendamos, lo que nos hizo mi señora madre, que en paz descansa, y ya después de rato, ya que vimos las noticias, porque en ese entonces eran 24 horas de Jacobo Zabludowski, ya que vimos las noticias, me fui a mi recámara, ya olvidando un poco del asunto. Porque también me había dicho el fulano antes de irse que no solamente me iba a dar cuenta en las cartas quién era él, sino que me iba a dejar una prueba. Y se me había olvidado eso. Cuando llego a la recámara y que ya acomodo mis cosas de la escuela, porque aunque yo entraba en la tarde, pero siempre dejaba todo acomodado. Y me acuerdo lo que me dijo, que si yo quería saber quién era, que en las cartas lo iba a saber. Del mazo de cartas, de las 78 cartas del tarot, agarro la primera carta y la volteo, y es la carta del diablo, la carta número 15 del tarot, que representa al diablo. Entonces la dejo ahí, meto las cartas en su bolsita y trato de no ponerle mucha atención al asunto, y en eso estaba en mi mente la idea que me dijo, lo que me mencionó, te voy a dejar una prueba. Y yo estaba así pues como a disgusto pensando eso, ¿para qué me dijo eso ese muchacho? Entonces ya cuando me voy a acostar, destiendo la cama para ya acostarme y encuentro toda la sábana llena de unas hormigas grandototas rojas que yo no supe cómo llegaron a mi cama porque en mi casa no había hormigas. No me pude dormir hasta que no las metí todas, perdón a los animalistas, pero en ese tiempo era raro y tuve que matar todas las hormigas, que se hizo así un montoncito de hormigas rojas, y dormí muy intranquilo, muy intranquilo. Ya pasando los días se me olvidó el asunto, yo olvidándome de que ya no lo iba a volver a ver porque no sabía de dónde era, o sea, yo nunca lo había visto, ni siquiera lo había visto en las canchas de ahí de... ¿No le preguntó a su amigo después? Sí le pregunté, pero él me decía, no, pues es que se me acercó a mí y me preguntó por alguien que leyera las cartas. Así se le presentó a él. ¿Por qué le corrió? No sé, es que no sé si a mi amigo lo convenció, o lo hipnotizó, o lo sugestionó, pero a mí se me hizo muy raro. Como a los 3 meses,
me lo vuelvo a encontrar al fulano, pero me lo encuentro cerca de las canchas de lo que era el Injude o el CREA, y me dice, ¿te acuerdas de mí? Y yo, pues como no lo había reconocido porque yo venía caminando con mi pelota de voleibol, de repente así como que aclaro mi vista y lo trato de reconocer, y sí es, pero está cambiado. Ya sus rasgos, y era una persona alta, como de unos 80 metros de estatura. Yo ya estaba también alto en ese entonces, pero yo era un palo flaco por el deporte. De repente lo veo y sí se me hace muy conocido, pero ya lo reconocí, pero noto ya cambios en él, en su cara. Estaba como más flaco, como que estaba un poquito más moreno, tirándole como a quemado por el sol, y tenía una mirada un poco más fuerte, más penetrante que la primera vez, y lo pude reconocer. Y me dijo, y le dije, sí, te conozco, que por cierto no me dijiste quién eras. Y me dice, sí, tú ya sabes quién soy, y por eso me vuelvo a presentar ante ti, porque quiero que te unas a nosotros. Pero seguía diciendo nosotros. Quiero que te unas a nosotros, porque con nosotros vas a lograr muchas cosas en la vida, vas a tener mucho poder, mucho éxito, mucha riqueza, y la misma cantaleta de la primera vez, pero ya con una actitud más de convencimiento de que me uniera a ellos. Y yo le decía en esa plática, que se tornó de plática como a discusión, no pelea, sino una discusión, y yo insistiendo que no necesitaba yo eso, que no ocupaba esas invitaciones, y menos de personas que yo no conocía, y él insistía, no, pero sí nos vas a conocer, y vas a ver que vas a lograr muchas cosas, pero para eso te necesitamos, para que convenzas a muchas otras personas que se unan y que no sé qué, porque tienes el don de convencer a la gente, y vas a tener mucha gente joven que te va a seguir, y esa gente es la que ocupamos, que se unan y que nos... Y yo no entendía por qué me decía, todavía no era maestro, yo empecé a dar clases hasta los 20 años de edad, yo tenía 19 años en ese momento, creo, o 20, pero todavía no empezaba a dar clases, entonces no entendía muchas cosas, pero sí me insistía mucho, y yo me enfadé y le dije, ¿sabes qué? De verdad no quiero nada de tratos que no entiendo, y de verdad no me interesa nada de poder, ni de éxito, ni de fama, ni de cosas que me estás ofreciendo, así que con permiso. Y yo traté de irme por otro lado para que no me siguiera a mi casa. Entonces ya vi que él se retiró por una calle, por la que se llama, creo, Manuel Muñiz, y ya yo me tranquilicé porque sí me había molestado un poco. Como a los 6 meses me lo vuelvo a encontrar, pero ya me lo encuentro ahí por el jardín de la Soterraña. Okay. Entonces, ya lo encuentro completamente cambiado, pero era él. Sus rasgos eran los mismos, pero más, las cejas más así levantadas, las orejas como un poquito más puntiagudas, sus lentes muy afilados, y ya tenía un color de piel rojo, no como de bronceado, sino ya un color muy rojo, como si fuera un piel roja, pero no era un piel roja. Y ya su cuerpo como más atlético, más duro, pero ya irradiaba una energía muy fea. Y me lo vuelvo a encontrar ahí por la Soterraña y me dice, pues yo ya vengo, finalmente me dice, a que aceptes, a que te unas a nosotros, y que no desaproveches esta oportunidad que se te está dando, porque es para ti algo muy bueno que va a suceder, no se le da a cualquier persona, o sea, como convenciéndome nuevamente. Y yo decía, ¿sabes qué? Sea quien seas, por el poder supremo del gran creador del universo, te pido que te alejes de mi persona y de mi familia, y que nunca más nos vuelvas a molestar. En ese momento se enoja, vocifera unas palabrotas, palabrotas de malas palabras, groserías, se enoja mucho conmigo, me empieza a decir, pues vas a ocupar de nosotros, vas a ocupar de mí, y algún día vas a ocupar ese poder, esa riqueza, ese éxito que te estoy ofreciendo, no se le da a cualquiera, pero vas a ver que... O sea, me empezó como a amenazar, pero en un sentido de que en la vida me iban a pasar cosas malas, Lo que se iba a arrepentir. como para que me arrepintiera. Y yo decía, no, en el nombre
del Supremo Creador del Universo, yo no quiero nada contigo, ni de tus amistades, ni nada, ni de tu grupo. Y entonces me quedó muy claro por cómo se puso y sobre todo algo que noté, que cuando se enojó, se puso todavía más rojo y se sintió un calor feo y lo estaba mirando en una época que no hacía calor y ya en la tarde, ya muy tarde, y yo sentí un calor junto de él, pero a la vez sentí un aroma feo. No sé si hablar de la palabra podrido, pero olía así feo. No había olido, cuando me lo encontré, no había olido a eso. Entonces, a mí nadie me va a quitar de la cabeza que era él, el oscuro, que se me había presentado, que me estaba tentando, que me estaba ofreciendo oportunidades y que, pues, no sé si con inteligencia o con astucia, me pude desafanar de él, porque yo creo que a quienes se les ha parecido esta entidad, porque existen las energías, claro, este tipo de energías, yo creo que a quienes sí ha convencido, pues a lo mejor sí le han vendido su alma y pues han tenido sus consecuencias, pero yo no sé cómo tuve el valor para haberlo enfrentado. Wow. Pero sí fue para mí una experiencia muy fuerte y desde ese entonces hasta la fecha no se me ha vuelto a manifestar. Fíjate que a mí en ese aspecto, sí, yo creo totalmente en eso, porque si existe algo bueno, o en este caso si existe Dios, existe el diablo, si existe la oscuridad, existe la luz, si existe la noche, existe el día, todo tiene su tesis y su antitesis. Y me suena mucho porque tengo un conocido que, bueno, esta historia me la contaron, fue transgeneracional. Y pongámosle a la persona que le ocurrió esto, pongámosle José. Entonces cuenta la historia que esta persona se encuentra un libro de magia oscura, de magia negra, y empieza a leerla y empieza a estudiar y que no sé qué. Entonces llegaba con los parientes y les decía: vente, acompáñame a estudiar. Y que todos decían: sí, vamos a estudiar con él. Y que ya era el único que le interesó mucho. Entonces dicen que un día, estando así de la nada, les dijo: yo puedo cerrar puertas sin tocarlas. Y que todos dijeron: ay, no es cierto. Y que así, sin tocarlas, pum, cerraba puertas. Y le decían: a ver, ábrelas. Y decían: no, todavía no, o sea, va por pasos. Y que así fue avanzando a tal grado que llegó un momento donde aparecía Chivos, así, que decía palabras y aparecía Chivos. Y que de repente un día él tenía una parcela y que estaba en la parcela, estaba ahí cosechando, y que llegó una persona y que le dijo: hola José, ¿cómo estás? Ah, hola. No, pues no lo ubico. ¿Usted quién es? Sí me conoces, y me conoces muy bien. Soy quien te ha dado todo ese poder que tú tienes. Así que vamos a formalizarlo, vamos a darte todo el poder, yo te voy a dar todo el poder. Y que le dijo: sí, ok, necesito que lleves un macho cabrío, ¿cómo? Sí, un chivo grande. Macho cabrío, una cruz, una pluma y una navaja. Dice: para que firmes. Dice: con eso te voy a dar todo el poder. Pues en ese pueblo había una parte donde dicen que se hace una cruz exacta, y que lo citó en esa parte, y que llegó y que lo citó a las 12 de la noche, si no mal les recuerdo, y que ya estaba ahí, y que mientras más se acercaba la hora, el aire más empezaba a soplar y más empezaba a soplar, y tanto fue su miedo que dijo no, y se fue. Mejor se fue a su casa. Y que ese día en la noche escuchó como en la azotea pasos, y que escuchaba a esta persona o a este ser, no sé, ¿que le gritaba? que le decía:
me quedaste mal, Josecito, me quedaste mal. A raíz de eso, es que esta persona se enclaustra alrededor de un mes en la iglesia de la parroquia del pueblo, y el padre todos los días le rezaba y todo, y le dijo qué hacer con el libro y todo, para que ya no pasara nada. Y fue un santo remedio, pero sí, el miedo que le quedó fue muy, muy fuerte. El asunto en estas historias es que la gente joven, que luego se llegan a encontrar libros muy interesantes, porque son interesantes. Sí, claro. Llaman la atención sus contenidos. Y la gente, cuando empieza a profundizar en ese tipo de rituales, lecturas y oraciones, es cuando empiezan sin querer a traspasar ese pequeño velo que nos separa de ese mundo sobrenatural, sí, o ese mundo infernal. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Y ahorita que decías y que decían que hay esta situación de que siempre hay un opuesto. Para mí siempre, a mis alumnos de literatura les digo, vean la película de Macario. Ahí está bien clara la idea de que en el universo hay tres fuerzas muy interesantes. Una es Dios, otra es el diablo y otra es la muerte. No la Santa Muerte como ahora la veneran y todo eso, que esas otras historias aparte del tema de la Santa Muerte, sino la muerte como tal, sí, la que recoge las almas de los que van a fallecer, y no es que ella los mate, ese es su trabajo. Ella va por ellos porque ya terminó su destino, el destino que le dio Dios o que le dio el diablo, no sé cómo sea ahí, pero sí existen estas entidades, y más se hacen manifiestas estas entidades de Dios, la muerte y el diablo, porque hay personas que los convocan, los evocan, los invocan, y porque se dedican a eso. Sí. Entonces, en muchas poblaciones, por ejemplo, de Veracruz, con los brujos de allá de Catemaco y todo eso, en los mismos altares de los brujos están esas tres fuerzas. Es decir, está de chile, de dulce y de manteca. El diablo, Dios y la muerte, y hasta santos tienen ahí. Entonces, sí es una situación que puede llamar mucho la atención por curiosidad, pero que los que están mirando este video, pues tengan nada más mucho cuidado de lo que puede llegar a suceder si se andan metiendo en donde no. Sí, y más porque pues nunca sabemos, bueno, más bien esa situación no está nada estudiada, y son situaciones totalmente nuevas, y puede pasar lo que pasa con muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, con la química, cuando se descubre algo nuevo, pues pueden ocurrir muchísimos accidentes y catastróficos. Entonces, a veces sin pensarlo, por ejemplo, lo que nos decía, haciendo referencia a la película de Ruega por nosotros, que no sabemos realmente a quién le estamos pidiendo, ¿no? Muchas veces. Entonces tú puedes pensar que estás pidiéndole un ser de luz maravilloso, pero realmente no sabes cuál es el nombre de a quien le estás rezando, ¿no? Es que hay personas que en su desesperación, cuando le piden mucho a Dios, salva a mi hijo, o salva a mi esposa, o alguna situación así ya muy urgente y muy grave, cuando ven que Dios aparentemente no los escucha, pero es que el mensaje es, o la lección es que esto tiene que pasar. Sí. Es una prueba, no es que sea malo, sino simplemente es un destino que se va a cumplir. Pero a veces los humanos no entendemos eso, y entonces reniegan de Dios y dicen, no, pues si Dios no me lo concedió, pues le voy a pedir a otras fuerzas. Y también, si Dios o los santos llegan a provocar milagros, sí, no se les olvide nunca a ustedes que están mirando este video, que también las entidades demoníacas pueden obrar milagros. Sí. Y uno se puede confundir. Sí. A mí, una vez platicando justamente de esto con un amigo que está en la prepa, él era cristiano y era muy allegado al cristianismo. Y un día entramos en una plática, en un debate, y le dije, a ver, dime por qué si Dios es tan poderoso, no puede cumplirle los milagros a todas las personas, y menos a las personas que están más allegadas a la iglesia. Y ahí me hizo reflexionar mucho, porque me dice, es que a ellos no les tiene que cumplir nada, porque sabe que ellos están ahí.
Dice, en cambio, las personas que están más alejadas, es a las que les puede ayudar más para que puedan volver a creer en él. Acercarse. Ajá. De hecho, hay una frase en una película, me gusta mucho, es la del regreso del Todopoderoso. Claro, sale Morgan Freeman hablando con la esposa del Noé. Ajá, y le dice, si una persona necesita ser valiente, ¿crees que le va a dar valentía o una oportunidad de ser valeroso? Exactamente. Entonces te pone a pensar, ¿no? Que a veces tú puedes pedir amor en tu familia, pero te está dando las herramientas para que se forme esa armonía y ese amor entre la familia, ¿no? Exactamente, sí. Que también es lo que pasa de muchas veces de, ay, Diosito, ayúdame a que nunca me dé diabetes, pero pues si desayunas, comes y cenas con una coca, pues obviamente que Dios te puede decir, ok, pues toma agua, te estoy mandando el agua para que tomes agua y no tomes coca. Pero pues si la persona está tomando coca, pues no tiene la culpa de que la persona no entienda las señales que se le están brindando. Simplemente el asunto es más o menos esta teoría. Todos llegamos a esta vida, ya sea que vengamos de las estrellas o de reencarnación tras reencarnación o como sea, pero venimos con un destino. Uh-huh. Un destino es que tú ya estás predestinado para vivir, para nacer aquí y morirte a los 70 años de edad. Pero te dan un manual de instrucciones y te dicen, tú vas a irte a la tierra, o te vamos a sembrar en la tierra, o vas a reencarnar nuevamente, pero para que vivas estos 70 años tienes que portarte así, tienes que ser bueno, tienes que estudiar y todo eso. O sea, te dan un manual. Pero resulta que a lo largo de tu vida se te olvidó, porque normalmente se olvida el manual, que eran los requisitos para estar ese destino de 70 años, que era tu destino vivir 70 años en determinado país, con determinada gente, que era tu familia y todo eso. Y te portaste mal. Lejos de lo que buenamente te decían que esos seres celestiales, divinos o lo que sea, te portaste muy mal, y por portarte mal y por meterte en situaciones feas que no estaban contempladas en tu carta de vida, a los 40 años te matan, porque te portaste mal, cuando tu destino era vivir 70 años. ¿Qué sucede con los años restantes? Pues son los que están atorados entre este mundo y el otro mundo del cielo, el limbo, el purgatorio, y son los que andan penando, por eso se les dice almas en pena, porque no cumplieron su destino. Entonces, como se supone que la teoría dice que venimos a este planeta escuela, con un destino y con una misión, que es algo que la gente tendría que descubrir, cuál es mi destino y cuál es mi misión, pero también para que podamos entender cuál es tu destino y cuál es tu misión, tienes que tener un propósito, que es lo que primeramente se le olvida a la gente tener en la vida. ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Sí? Ser bueno, ayudar al mundo, etcétera. Entonces, son cosas que yo les dejo de tarea a la gente, que investiguen en muchos libros de cualquier religión, qué sería el destino, qué sería la misión, qué sería el propósito, y que lo apliquen en su propia vida. Sí. Muy de acuerdo, porque a mí me ha pasado y me he cuestionado mucho. Una vez en terapia me preguntó mi terapeuta, ¿por qué haces las cosas? Y ya le doy mi explicación y me dice, ahora, ¿te has preguntado alguna vez para qué haces las cosas? Y ahí fue donde, pum, así me explotó la cabeza, porque nos enseñan mucho el porqué de las cosas, pero no el para qué hacen las cosas. O sea, y una vez que encontré ese para qué, le di un sentido muy diferente al que le estaba dando a mi vida, y cosa que hacía era, ¿para qué la quiero hacer? Para sentirme bien con esto, y para hacer esto, y para hacer aquello, no el por qué, porque el por qué se reduce a debes o quieres, uh-huh. Pero el para qué es esa motivación intrínseca, esa motivación propia que te hace moverte y te hace activarte y seguir adelante con cualquier situación que se presente. Así es. Sí, pues muy interesantes esos temas. Yo creo que como decía en un principio, hay tantas personas que a lo mejor en carne propia les tocó vivir una experiencia sobrenatural de regular a muy fuerte, pero mucha gente no las cuenta
por miedo a que se burlen de ellos, por miedo a que no les crean, porque a lo mejor piensan que estaba alucinando y era mi imaginación, cuando hay muchas experiencias sobrenaturales que son tan reales como pellizcarte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Porque nuestro mundo físico, ¿qué es esto? El cuerpo, la mesa, la botella, el celular, los micrófonos, eso es lo físico, esta cabaña. Ese es el mundo físico. Pero ¿qué sustenta al mundo físico? Lo sustenta un plano espiritual que no conocemos, que no lo vemos, que no lo palpamos, porque no nos interesa hacerlo. Pero si nos dedicáramos a investigar el otro lado, entonces nos daríamos cuenta de que el mundo físico se sustenta en un plano no físico que es espiritual. Sí, totalmente de acuerdo. Es donde nos apoyamos, ¿no? Donde muchos buscan refugio en el creer en algo para darle un sentido a la vida. Así es cierto. Y tantas historias que les han pasado no solamente a la gente normal, digo normal como ustedes, como yo, sino historias que les han pasado a quienes forman parte de grupos religiosos o muy cercanos a la iglesia, que han tenido sus pruebas de que existen otras fuerzas sobrenaturales o malignas y que están ahí para tentar a la gente. No, pues de hecho, tengo entendido que en el Vaticano hay una escuela específica para sacerdotes que van a ser exorcistas, ¿no? Fíjate que hay un documental, creo. Sí. Yo tengo un conocido donde trabajo actualmente, que él era... estaba en el seminario. ¿Seminarista? Ajá, era seminarista. Se salió por X razón. Y donde le digo, oye, a ver, ya hablando así, la neta, ¿sí les llegaron a hablar de exorcismos? Y me dice, claro. Dice, claro que sí. Y me empezó a explicar todo el rollo que tiene que ver con ser exorcista, que sí me quedé así de... No, totalmente es una labor muy específica de las personas, y no lo que te decía hace rato de la serie El Exorcista. O sea, ahí se ve como una simulación muy exagerada, pero una simulación de cómo estudian estos sacerdotes para... No, es que los ves y en presencia, o sea, se ven personas duras, completamente rígidas, que de verdad están muy enfocadas a, ok, está pasando este fenómeno, vamos a atacar, vamos con todo lo que tengamos y a ver qué resulta. Pero sí está bien interesante cómo de verdad hasta hay una línea específica, incluso dentro del propio Vaticano, o sea, una institución muy grande que tiene sus especialistas en esto y los manda al mundo a compartir eso, ¿no? Con algunos, porque no cualquiera, ¿verdad? Así es, y además les enseñan, porque yo también tuve un tío que llegó hasta el Vaticano y obviamente nos platica muchas cosas, y les enseñan que también dentro del círculo infernal o mundo del infierno hay niveles, no solamente está el mero demoniote, grandote, sino hay niveles, hay los achichincles y hay ciertos demonios que tienen ciertas particularidades y ciertas cosas que te pueden afectar de tal manera, y hay otros que te afectan de otra manera, y todo eso los pueden estudiar, y es una cosa impresionante. Fíjense que yo tenía hace muchos años, hace como 22 años, un libro que hablaba acerca de todos los demonios que existían, supuestamente según estudios del Vaticano, todos sus nombres, porque precisamente una de las cosas que tienes que hacer siendo un exorcista es sacarle la sopa al demonio para que te dé su nombre, porque sabiendo su nombre lo puedes expulsar. Sí. Correcto. Ve la serie, güey. Ve la serie. Sería como esta parte de la Divina Comedia, de los infiernos de Dante, donde en cada nivel, ¿no? Y al final está el que está torturando por toda la eternidad a Judas, ¿no? Así es. Que lo tienen, tengo entendido que lo tienen estirado a extremidades y todos los días o le clavan algo en el vientre, no me acuerdo bien, pero algo así, donde está en el centro Judas junto con, creo que es Lucifer, o no me acuerdo ahorita. No me acuerdo, pero sí, o sea, en específico ahí están ellos dos, y él está ahí torturándolo todos los días. De hecho, una de las series que vi que explica muy bien conforme el infierno de Dante, cómo es que funciona, es la de Sabrina.
Sí. Sabrina la bruja adolescente, la nueva, la remasterizada, explica muy bien cómo funciona el infierno según el infierno de Dante. Pero algo que yo difiero de la obra de Dante Alighieri, que se llama la Divina Comedia, originalmente se llama La Comedia, pero le pusieron la Divina para hacerlo un libro más religioso. Algo en lo que yo difiero es que Judas no fue el que traicionó a Jesús. Y se los voy a decir como primicia porque es algo que yo no me quiero guardar. Yo he leído parte de los evangelios apócrifos, los evangelios prohibidos. Si los evangelios apócrifos fueran falsos, el Vaticano ya los hubiera destruido, pero los tienen guardados en sus bibliotecas especiales, escondidos. Y en estos evangelios apócrifos que se han sacado a la luz gracias a ciertas filtraciones de monjes dominicos, franciscanos y de otros que les dan, si tú eres un dominico te dan una hoja para que la traduzcas, tú eres franciscano te dan una hoja y yo soy a lo mejor jesuita y me dan otra hoja, pero como no se conocen entre estos tres, pues no saben de qué se trata el documento, pero cuando se ponen de acuerdo, miren lo que está aquí, coincide con este y sacan la información. Bueno, así es como le hicieron para sacar los evangelios apócrifos. Judas era el mejor amigo de Jesús, el mejor amigo, y por lo tanto, por ser su mejor amigo, era el que estaba encargado de su seguridad de Jesús, su maestro, era su guardaespaldas, y además era su mejor amigo. Jesús tiene todo un plan, y Jesús le dice a Judas, tú vas a hacer esto y me vas a entregar, y Jesús se lo ordena como su maestro y como su jefe, y Judas no quiere, es que me voy a meter en líos. Tú lo vas a hacer porque yo te lo estoy pidiendo. Y el caso es que Judas hizo lo que hizo, lo entregó, pero era un plan. Así tipo Dumbledore con Snape. ¿Con Snape? Pues era un plan, no me acuerdo de lo de Snape y Dumbledore, pero es un plan. Y entonces, Judas, que sabía cómo era el plan, cuando lo aprendieron los romanos, y va con los demás apóstoles y les quiere decir la verdad, pero ellos dijeron, no, tú lo entregaste, hasta le diste un beso en la mejilla como señal de que era el maestro para entregarlo. El beso de Judas. El beso de Judas, pero era todo un plan orquestado según los evangelios apócrifos. Y entonces Judas, del arrepentimiento, no se suicida, no se ahorca en un árbol como dice ahí y que deja caer las monedas que le dieron. A Judas lo lapidaron los demás apóstoles en escarnio, en venganza de lo que supuestamente le hizo el maestro, pero era un plan que los demás no sabían y solamente lo sabía Judas, el mejor amigo de Jesús y su maestro. Y el que verdaderamente dicen los evangelios apócrifos que fue el verdadero malo, fue el que lo negó 3 veces. Ese sí era el que lo traicionó. Y les juro que si ustedes leen los evangelios apócrifos, se van a dar cuenta que hemos estado juzgando y satanizando a un personaje que no se merece que esté siendo castigado como en la Divina Comedia por toda la eternidad, porque nada más hizo lo que le pidió su maestro. Sí, pero a ese que lo negó 3 veces lo ponen en una posición de incluso recibir a todos. Sí, pero eso lo puedes inclusive descubrir en la pintura de Il Cenáculo o la Última Cena de Leonardo da Vinci, donde Pedro está muy enojado, que tiene una mano así en el cuello de la que parece una mujer, que es María Magdalena en la pintura de la Última Cena, y tiene detrás de él un cuchillo con el que va a cometer una acción bien terrible. Entonces, para mí, Pedro es el malo y Judas no es el malo. Órale. No, pero sí. Fíjate que hablando de estos evangelios y tipo de Biblias, hay una Biblia textual. No sé si has sabido de estas Biblias, que son Biblias traducidas al español del lenguaje más cercano. Del original, del arameo. Sí, del arameo antiguo, del más cercano, o sea,
no de traducción en traducción como se ha hecho. Ujú. Y un amigo tiene una. Entonces, un día me empezó a explicar así 2 o 3 cosas. Y sí me quedé así de, órale. Y me dice, para empezar, los ángeles no son como te los pintan en la iglesia. Dice, de hecho, ni como te dicen en la Biblia, en cualquier Biblia que vendan. Dice, en esta Biblia textual te explican que los ángeles son unos seres muy morfológicos, porque dice, hay ángeles que tienen muchas alas, hay ángeles que tienen muchos ojos, entonces hay diferentes tipos de ángeles, no todos son como los pintan. Entonces, la palabra ángelus del griego representa a un mensajero y no necesariamente tenían que ser personas con alas o seres con alas, sino un mensajero es el que te trae un mensaje. Entonces hay mucho que investigar, hay mucho que leer. Sí. Yo les exhorto y les invito a que lean, que no se queden con las versiones que nos han siempre inculcado y dogmatizado, sino que vayan un poco más allá y verán que se van a descubrir muchas cosas. Sí. Yo creo que con eso podemos terminar bastante bien, exhortando a que lean, que investiguen, que no se queden con lo que les contaron por ahí. Excepto las historias y leyendas, esas sí quédenselas para hacer a lo mejor una segunda visita de estas. Claro que sí. Historias. Pues muchas gracias y aquí tienen su casa y a todos ustedes desde la casita de la bruja, aquí en la cabaña del dragón y el unicornio. Muchas bendiciones y ojalá que les haya gustado esta plática. Sigan las redes sociales del Maestro Sato, escuchen su programa en Radio Tele, ¿cómo se llama? Mundo Alternativo. Así es, estoy en el Facebook como Arturo Tobar Salazar, entre paréntesis Maestro Sato. En el Instagram estoy como Chamán Sato y en el YouTube le ponen en el buscador Maestro Sato y ven todos mis programas y todos mis videos. Gracias. Y también sigan a Tu Historia en Otra Voz en todas las redes sociales, en el canal de YouTube y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, besos, bye.